A ver, hay una pregunta en el entorno de XRP que resuena una y otra vez. Una pregunta que se hace todo el mundo, los que llevan años en esto, los que acaban de llegar y, por supuesto, hasta los que critican el proyecto. Y la pregunta es siempre la misma. ¿Cómo es posible que con tantos anuncios de acuerdos, con licencias, con pruebas piloto, con bancos centrales, el precio no reaccione? ¿Hay algo que se nos escapa? ¿Son noticias que en realidad no tienen un impacto real? Bueno, pues para intentar arrojar un poco de luz sobre esto, vamos a explorar una teoría que podría explicarlo todo. Y es que la explicación, al parecer, no está en una sola noticia, sino en un proceso mucho más largo, mucho más complejo. Un viaje de 5 fases distintas que, en teoría, cualquier tecnología verdaderamente disruptiva tiene que pasar para llegar a una adopción masiva. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Vamos a desgranar esta especie de hoja de ruta para entender en qué punto del camino estamos y, sobre todo, por qué cada fase tiene sus propias reglas del juego. Aquí lo tenemos, el mapa completo. Impacto, prueba, testeo, adopción, interoperabilidad. Cada una es un escalón que hay que subir para llegar al siguiente y, como vamos a ver, las partes más difíciles, las iniciales, ya se han superado. Y es que lo más complicado, ese principio del camino donde la inmensa mayoría de los proyectos fracasan, bueno, pues eso ya es historia. La fase 1, la de impacto, tuvo que ser brutal. Hay que imaginarse a la gente de Ripple allá por 2013 llamando a la puerta de los grandes bancos para decirles, oye, que vamos a mover todo el valor del mundo con un token digital. Sonaba a ciencia ficción pura y dura. Convencer a un sector tan tradicional, tan reacio al cambio, fue la primera gran victoria, una casi imposible. Y una vez derribado ese primer muro, llegó la fase 2, la prueba. Aquí ya no valían solo las palabras, había que demostrar con hechos el potencial de la idea a esos pocos valientes. Los famosos early adopters, que se atrevieron a hacer las primeras pruebas de concepto. El objetivo no era el uso masivo, ni mucho menos, sino simplemente que entendieran por qué iban a necesitar este producto en el futuro. Y todo esto nos trae directamente al presente. Vamos a ver dónde estamos parados ahora mismo, que es una de las etapas más cruciales y reveladoras de todo este proceso. Según esta teoría, Ripple y XRP estarían justo en esa zona de transición, terminando la fase de testeo a gran escala y empezando a poner los cimientos de la adopción real. Es un momento clave, sin duda. Y ojo, lo interesante de la fase 3 no es solo que se probara la tecnología, fue una fuente de información increíble. El feedback de los clientes que la estaban testeando llevó al desarrollo de herramientas que ni siquiera estaban en el plan original, pero que resultaron ser fundamentales. Por ejemplo, los creadores de mercado automatizados, para dar liquidez, o una stablecoin propia, para calmar el miedo de las instituciones a la volatilidad de XRP. Y quizá lo más importante para los bancos, el mecanismo clawback, que les permite revertir transacciones si es necesario, algo vital para cumplir con la regulación. Y esto ilustra perfectamente el quid de la cuestión. A medida que entramos en la fase 4, la de adopción, nos bombardean con noticias que suenan espectaculares. Que si un piloto con el Banco Central de Georgia, que si una licencia clave en Singapur. Pero el impacto real, el que de verdad mueve la aguja del precio, no viene de los titulares, viene del volumen, de un volumen de transacciones masivo y diario. Y eso, aunque se está construyendo, todavía no ha llegado. Y para llegar a ese impacto masivo, Ripple está montando toda la maquinaria. ¿Cómo? Pues adquiriendo empresas clave de custodia y tokenización como Metaco o Standard Custody, contratando a los mejores, incluyendo exdirectivos de gigantes tecnológicos y de organismos reguladores, consiguiendo licencias en docenas de países por todo el mundo, y sobre todo luchando por una regulación clara, porque sin unas reglas de juego estables, los grandes jugadores simplemente no van a entrar. Así que, al final, la idea clave es esta. La revalorización se mide por el impacto real, por la utilidad diaria. El potencial es inmenso, sí, claro, pero el uso a gran escala que genera ese impacto es lo que todavía se está construyendo. Pensemos un momento en Amazon como analogía. ¿Cuándo fue el mejor momento para invertir? Pues quizás sobre el 2007. Ya había demostrado que podía sobrevivir a una crisis como la de las .com y se veía un crecimiento constante en su infraestructura y en su base de usuarios. Hoy, claro, esa oportunidad temprana ya pasó. Con Ripple está ocurriendo algo parecido. Se está construyendo ahora la infraestructura global que permitirá su crecimiento en el futuro. Y todo este trabajo de construcción, toda esta infraestructura, ¿a dónde nos lleva? Pues nos lleva a la visión final, a la última fase de este larguísimo viaje. La fase 5 es la interoperabilidad. Es ese momento en el que la tecnología está tan integrada en el sistema financiero que la usamos sin darnos cuenta, igual que usamos Internet, cuando el valor fluya entre redes y países con un solo clic, sin pensar en la tecnología que hay detrás. En ese punto, la adopción será total. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, la clave parece estar en diferenciar entre el ruido de las noticias y la señal del impacto real, del uso real. Porque el punto clave de toda esta reflexión
es que lo que estamos viendo no es una falta de progreso, sino justo lo contrario. Se están poniendo los ladrillos, las tuberías y los cimientos de una nueva infraestructura financiera global, y eso lleva tiempo. Así que a lo mejor la pregunta importante no es cuándo va a reaccionar el precio. Quizás la pregunta de verdad es quiénes son los que están ahora mismo, en silencio, construyendo las bases de cómo se moverá el valor en las próximas décadas. Ahí es donde podría residir la verdadera historia.